Muy buenos días, esta es la clase número 47 de la asignatura de Anatomía para International Biological College (IBC). En esta ocasión vamos a continuar con las enfermedades del sistema respiratorio. Veremos la influencia, el síndrome de dificultad respiratoria, el síndrome respiratorio agudo severo y concluiremos con la embolia pulmonar. Vamos a ver la influencia. Esta es una enfermedad respiratoria y contagiosa, la cual se transmite por el virus de la influencia. Este virus infecta la parte correspondiente a la nariz, la garganta y, en algunos casos, los pulmones. La influencia puede provocar una enfermedad leve o grave en dependencia de la intensidad de esta. Es un poco diferente al resfriado común, pues por lo general esta comienza de repente. Entre sus síntomas tenemos lo que viene siendo fiebre, escalofrío, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, también dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, fatiga y en algunas personas también se puede presentar vómitos y diarrea, aunque esto es más común en los niños que en los adultos. La influencia se transmite por medio de gotas cuando una persona infectada tose o estornuda, de modo que estas gotas caen en la boca o la nariz de la persona que se encuentra cerca. También, una persona puede llegar a contraer la influencia si toca una superficie o un objeto contaminado con este virus, y pues luego se toca lo que es la boca, la nariz o los ojos. Es decir, la forma de transmisión es similar a la del COVID-19. En todo caso, la infección por el virus de la influencia es muy común, tanto así que los casos se estiman por temporada. Y si nos vamos a los grupos etéreos, la influencia es más común en niños que en ancianos. Generalmente, los virus de la influencia causan la mayoría de las enfermedades durante los meses más fríos del año. Sin embargo, la influencia también puede ser fuera de la temporada típica. Además de esto, otros virus pueden ocasionar enfermedades respiratorias muy similares a la influencia, por lo cual siempre se tiene que realizar un diagnóstico diferencial. Ahora, en cuanto al diagnóstico, existen varias pruebas disponibles para detectar el virus de la influencia en la respiración. Las más comunes se denominan pruebas de diagnóstico rápido de influencia. Estas pruebas detectan lo que viene siendo antígenos, es decir, el virus que estimula la respuesta inmunitaria, y pues va a arrojar resultados entre unos 10 a 15 minutos. Ahora vamos con el síndrome de dificultad respiratoria. Esta la definimos como una infección del pulmón que impide la llegada suficiente de oxígeno hacia los pulmones y eventualmente a la sangre. El síndrome de dificultad respiratoria aguda ocurre cuando se acumula líquido en los alvéolos. Recuerden, los alvéolos son las terminaciones de las vías respiratorias. Estos básicamente son unos sacos elásticos que se llenan de aire. Cuando hay un síndrome de dificultad respiratoria, el líquido impide que los pulmones se llenen con suficiente aire y por lo tanto llega menos oxígeno al torrente sanguíneo. Y pues esto va a privar a los órganos de oxígeno que pues necesitan para funcionar. Normalmente el síndrome de dificultad respiratoria aguda ocurre en personas que ya están gravemente enfermas o que tienen una lesión importante. Una grave dificultad para respirar, que es el síntoma principal del síndrome de dificultad respiratoria aguda, suele aparecer entre unas horas y unos días después de la lesión o infección que lo desencadenó. Muchas de las personas que padecen este síndrome no sobreviven. Además, el riesgo va a aumentar tanto con la edad y también con la gravedad de la enfermedad. Los signos y síntomas del síndrome de dificultad respiratoria aguda pueden variar en intensidad según la causa, la gravedad y también si existe una enfermedad cardíaca o pulmonar de fondo. Algunos de ellos son dificultad para respirar grave, respiración dificultosa e insuficiente, presión arterial baja, confusión y cansancio extremo. Ahora,
La causa mecánica del síndrome de dificultad respiratoria aguda es la fuga de líquido de los vasos sanguíneos más pequeños de los pulmones en dirección a los diminutos sacos de aire donde se oxigena la sangre. Normalmente, una membrana protectora conserva el líquido de los vasos sanguíneos. Sin embargo, las enfermedades o lesiones graves pueden causar daño a la membrana, lo que provoca la fuga de este líquido. Por otro lado, las causas subyacentes del síndrome de dificultad respiratoria aguda incluyen la septicemia, la inhalación de sustancias nocivas, neumonía grave, así como lesiones en la cabeza, en el tórax y pues otras, así como también lesiones en la cabeza y en el tórax. Además de esto, también habría que sumarle en la actualidad la enfermedad por coronavirus 19 o COVID-19. Ahora, con respecto al diagnóstico, no existe una prueba específica para identificar el síndrome de dificultad respiratoria aguda. El diagnóstico se realiza sobre la base de alguna exploración física o una radiografía de tórax y los niveles de oxígeno. Una radiografía del tórax puede revelar qué parte de los pulmones y en qué proporción contiene líquido o si el corazón está agrandado, es decir, si puede haber una cardiomegalia. Además de esto, hay que tener en cuenta que los signos y síntomas del síndrome de dificultad respiratoria aguda son similares a los de ciertos problemas cardíacos, por lo cual se podría realizar estudios cardíacos como por ejemplo electrocardiogramas o también un ecocardiograma. Ahora, hay que mencionar que sin oxígeno los órganos no pueden funcionar correctamente, eso es obvio, por lo cual en el síndrome de dificultad respiratoria aguda se busca mejorar los niveles de oxígeno en la sangre. Para esto se administra lo que es oxígeno y se realiza una ventilación mecánica. La administración de oxígeno se utiliza cuando los síntomas son más leves o como una medida temporal. El oxígeno puede enviarse a través de una máscara que se ajusta herméticamente alrededor de la nariz y la boca. Por otro lado, tenemos la ventilación mecánica. La mayoría de las personas que tienen el síndrome de dificultad respiratoria aguda van a necesitar la ayuda de una máquina para poder respirar. Un respirador artificial lleva el aire hacia los pulmones y expulsa una pequeña parte del líquido que se encuentra en los alvéolos. En todo caso, la prevención es lo mejor que se puede hacer. Dejar de fumar y vacunarse, tanto contra la influenza y la neumonía, pueden ayudar a reducir el riesgo de esta condición. Ahora continuaremos con el síndrome respiratorio agudo severo. Esta es una condición que la mencionamos anteriormente. Como su nombre lo indica, va a provocar una dificultad respiratoria e intensa, la cual es provocada por un coronavirus. Por eso recibe el nombre de SARS o SARS-CoV. SARS por el síndrome respiratorio agudo severo y CoV por el hecho de que es un coronavirus, de ahí su nombre. El síndrome respiratorio agudo severo apareció por primera vez en China en noviembre del 2002. En pocos meses el SARS se propagó por todo el mundo, transmitido principalmente por personas que viajaban. Sin embargo, durante ese tiempo se pudo contener rápidamente la propagación de la enfermedad. El SARS comienza con signos y síntomas similares a los de la gripe, es decir, fiebre, escalofríos, dolores musculares, dolor de cabeza y en algunas ocasiones diarrea. Después de aproximadamente una semana, los signos y síntomas incluyen ya fiebre mucho mayor de 30 grados, tos seca y también disnea, que es la dificultad para respirar. El SARS es causada por una cepa del coronavirus. Esta es la misma familia del virus que causa el resfriado común o también la influenza. Anteriormente estos virus nunca habían sido muy peligrosos para el ser humano. Sin embargo, los coronavirus pueden causar enfermedades graves a los animales. Y es por eso que se sospecha que el virus del SARS podría haber pasado de los animales a los seres humanos. A esto se le conoce como zoonosis, que es la transmisión de enfermedades
de los animales al ser humano. Ahora, pues parece probable que el virus haya evolucionado de uno o más virus animales en una nueva cepa, cosa que pues luego pues afirmamos en el 2019 con la nueva cepa del SARS, que es el SARS-CoV-2, que luego se renombró a COVID-19 o nuevo coronavirus, el cual terminó por propagarse rápidamente, así como lo hizo el SARS en su tiempo, pero con una mayor velocidad. Y pues el SARS-CoV-2 empezó como una epidemia en China a finales del año 2019 y pues a mediados del 2020 ya era una pandemia, cosa que pues obligó a los países a cerrar fronteras, a tener operaciones y también aumentar el presupuesto en la búsqueda de una vacuna. Bien, ahora vamos con la embolia pulmonar. Una embolia es un término que utilizamos cuando se produce un bloqueo en una arteria y por lo general es producto de una trombosis. Ahora me explico. Si recordamos, una trombosis o trombosis venosa profunda es cuando la sangre se coagula dentro de una vena en la pierna, como pues tenemos ejemplificado en esta imagen. Esta poco a poco va creciendo hasta formarse un trombo. Y este trombo puede desprenderse y pasar a la circulación. Cuando esto ocurre es cuando se le conoce como émbolo. Al pasar a la circulación, este puede llegar a distintas arterias de órganos importantes. Embolia cerebral, si llega al cerebro, lo cual provocaría un ACV o un ictus. También la embolia cardíaca, si llega a las arterias del corazón, es decir, a las arterias coronarias, lo cual pues provocaría una alteración en el movimiento normal de este, y la embolia pulmonar, la cual vamos a tratar. Aquí tenemos el corazón y los pulmones. Como sabemos, el corazón está dividido en 4 cámaras: la aurícula izquierda y derecha en la parte superior y los ventrículos izquierdo y derecho en la parte inferior. La sangre entra al corazón por medio de 2 venas, las cuales son la vena cava superior y la vena cava inferior. La sangre se va a vertir en lo que viene siendo la aurícula derecha. Entonces, esta al llenarse va a abrir la válvula tricúspide. Al abrirse, la sangre pasa al ventrículo derecho. Después, eventualmente, se abre la válvula pulmonar cuando el ventrículo derecho ya está lleno, y entonces pasamos a lo que viene siendo las arterias pulmonares. Aquí justamente es donde la sangre se vuelve a oxigenar. Ahora, el problema está aquí en las arterias segmentarias. Estas son cada vez más finas, es básicamente las ramificaciones de la arteria. Un émbolo atraviesa la arteria pulmonar. Al llegar a las arterias segmentarias y ser cada vez más pequeñas, estas se bloquean, produciendo así una embolia. Ahora, el émbolo puede ser más o menos pequeño y afectar a uno o ambos pulmones si pues ésta se fragmenta. Además de esto, el daño en el pulmón puede ser más grave si ocurre más de un bloqueo. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver un daño leve en el pulmón izquierdo que tenemos aquí, en donde pues se produjo solamente un bloqueo. Y en el pulmón derecho, por otro lado, podemos ver alrededor de 3 bloqueos, lo cual conlleva un mayor daño. Por un lado se ve afectada las ramificaciones de las arterias pulmonares y por el otro lado también los órganos debido a la falta de oxigenación. Esta enfermedad se puede tratar por medio de la administración de ciertos medicamentos que son anticoagulantes o incluso fármacos trombolíticos. Los anticoagulantes son utilizados como tratamiento en caso de una trombosis venosa, mientras que los fármacos trombolíticos son utilizados para disolver un coágulo pero de manera más rápida, en menor tiempo. Esto pues con el objetivo de evitar que llegue al corazón y a las arterias pulmonares. Otra opción también es el filtro de vena cava. Este consiste en la colocación de un dispositivo de metal en la vena cava, el cual atrapa los fragmentos grandes, es decir, los émbolos que pueden llegar al corazón.
Esto se hace principalmente en pacientes que pues tienen un riesgo mayor a presentar esta afección. Y bien, aquí terminaríamos con la clase del día de hoy. Sin nada más que decir, me despido y que pasen un buen día. Nos vemos en la siguiente clase.